siento en mí triste emoción. Me voy sufriendo lejos de ti y se desgarra mi corazón. Nunca el sol me alegrará. Yo te diré, porque mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos. Tras la crisis de abril de 1898, en mayo el líder filipino Aguinaldo, que pertenecía a la sociedad secreta filipina Katipunan, volvió a las Islas Filipinas para dirigir la insurrección tagala contra los españoles. Aguinaldo y los suyos estaban bien financiados y armados por los Estados Unidos. Aguinaldo inocentemente creyó que los americanos eran sus aliados en el proceso de su independencia de España. Los filipinos, en número mucho mayor, fueron tomando territorios, y los 28.000 efectivos españoles allí desplazados ya no eran suficientes para repeler los ataques de los insurrectos filipinos, que además estaban bien apoyados desde la costa por los buques de la Armada de Estados Unidos. En la isla de Luzón, del archipiélago filipino, estaba la pequeña población de Valer, un pueblecito situado a tan solo 1 kilómetro de la costa del Océano Pacífico. Valer contaba con unas pocas casas dispersas y una iglesia. Tras los primeros ataques de los filipinos a Valer, la posición española, constituida por unos pocos soldados, fue masacrada rápidamente. Al mando estaba el teniente Mota, de 18 años, que se pegó un tiro antes de rendirse. Entonces, desde Manila, la capital, se mandaron refuerzos. En mayo de 1898 salieron desde Manila con dirección a Valer 54 cazadores al mando del capitán Enrique de las Morenas y los tenientes Saturnino Martín Cerezo y Juan Alfonso Zayas. Junto con ellos iba el teniente médico Rogelio Vigil de Quiñones. Con estos 54 cazadores, fuerza de choque de los españoles en las Filipinas, Enrique de las Moreras iba a defender Valer para los intereses de España. El 27 de julio de 1898, el capitán Enrique de las Morenas decide refugiarse con todo el destacamento en la iglesia del pueblo. Se van a defender de los filipinos con todo lo que tienen, que la verdad no es mucho, pero sí que están decididos a aguantar hasta el final, hasta que lleguen más refuerzos o nuevas órdenes desde Manila. A las pocas horas de iniciado el encierro, los filipinos atacan la iglesia de Valer. Así comienza la resistencia de nuestros héroes de Valer. Serán 337 días, lo que en principio iba a ser una resistencia a la espera de refuerzos, se convirtió en una resistencia heroica. Cientos de tagalos atacan a los españoles por todas las partes, pero los cazadores logran repeler una tras otra todas las ofensivas. Los tagalos, después de reagruparse, vuelven a la ofensiva y los españoles vuelven a repelerlos. Los días van pasando y la decisión de los españoles de defenderse no cambia. Se han clavado en el terreno y están dispuestos a soportar todos los envites tagalos hasta nuevas órdenes. Además de los tagalos, el problema para los españoles se llamaba beriberi. Los efectos de esta enfermedad comenzaban por los pies, se hinchaban las extremidades inferiores con tumefacciones dolorosas. Iba ascendiendo el mal y poco a poco, entre dolores agudísimos, acababa la vida del enfermo. Cuando se agotaron las raciones de carne, los españoles se comieron lagartijas, ratas, cualquier animal que se moviera apto para el consumo, y los hombres comenzaron a morir, la mayoría por el beriberi y el hambre. Finalmente fallecieron el capitán Enrique de las Morenas y el teniente Juan Alfonso Zayas.
La situación es desesperada y al frente de la guarnición queda el teniente saturnino Martín Cerezo. Los tagalos siguen atacando, ahora ya con cañones. Manila ya había caído y los filipinos llevan las piezas de artillería desde la capital, Manila, a Baler para rematar a los españoles. El 13 de agosto de 1898, España se había rendido a los norteamericanos. Todo ya se había perdido, pero ¿qué sería de los hombres de Filipinas? Comenzaron las repatriaciones, pero en Baler el teniente saturnino Martín Cerezo seguiría resistiendo durante 10 meses más. De Manila los españoles enviaron emisarios a Martín Cerezo, anunciándole la rendición de España y de que ya todo había terminado. Le pedían que depusieran las armas y se rindieran. El capitán Olmedo fue a verles para comunicarles las noticias, pero Martín Cerezo desconfiaba de todos. Hasta 5 veces se intentó convencerle de que la guerra había terminado, pero todo era inútil. La guerra entre España y los Estados Unidos había terminado, pero ahora los filipinos luchaban contra los norteamericanos. El Tratado de París había sido una traición para los intereses locales. El tratado no les otorgaba independencia. Ahora Filipinas sería una colonia de Estados Unidos. Y llegamos al 13 de abril de 1899. El almirante Dewey envió al cañonero USS Georgetown a Baler. Los americanos habían decidido ir en ayuda de los españoles y rescatarles. 16 fusileros americanos del Georgetown, al frente de su teniente James C. Gilmore, murieron en Baler a manos de los tagalos, sin lograr rescatar a los españoles. El Georgetown se retiró. Martín Cerezo había interpretado erróneamente que eran los refuerzos que llevaban esperando desde julio. Ordenó seguir con la resistencia con la bandera clavada hasta el final, empeñados en una defensa a ultranza hasta el último hombre. En mayo, el teniente coronel Cristóbal Aguilar y Castañeda llega a Baler desde Manila a bordo del cañonero Uranus. Martín Cerezo se niega a salir de la iglesia y Aguilar no consigue convencerle de que la guerra había terminado. Entonces, el teniente coronel Aguilar entrega unos periódicos a Cerezo para que los lea y verifique lo que le está diciendo. Entonces, Martín Cerezo, después de leer los periódicos y las noticias de España, se convence de su error y asume la realidad. Todos tenían razón, él estaba confundido, nadie le había engañado. Él había defendido la plaza, él había resistido. El 2 de junio de 1899, 337 días después, la bandera española era arriada y en su lugar se izó la bandera blanca. Martín Cerezo consiguió negociar la rendición. Logró una rendición más honrosa que la que consiguieron firmar sus superiores en Manila unos meses antes. En la capitulación, firmada en Baler, se decía que las dos partes habían decidido abandonar las hostilidades, que los españoles serían respetados, que saldrían de la iglesia portando sus armas y que serían escoltados hasta un lugar seguro. Martín Cerezo había entrado con honor en la historia militar de España. Cuando salen de la iglesia solo quedan 33 soldados y 2 frailes. Hasta el cura Carreño había fallecido. Salieron con honor de la iglesia que les había protegido durante 337 días, desfilando con marcialidad y con la cabeza bien levantada, recibiendo los honores de las tropas zagalas. El 30 de junio se publicó un decreto firmado por Aguinaldo, presidente de la República Filipina, en la que se podía leer lo siguiente: habiéndose hecho acreedoras a la admiración del mundo las fuerzas españolas que guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, constancia y heroísmo con que aquel puñado de hombres aislados y sin esperanza de auxilio alguno ha defendido su bandera por espacio de un año, realizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo, rindiendo culto a las virtudes militares, interpretando los sentimientos del ejército de esta república que bizarramente les ha combatido, a propuesta de mi secretario de guerra, y de acuerdo con mi consejo de gobierno, vengo a disponer lo siguiente. Artículo único.
Los individuos de que se componen las expresadas fuerzas no serán considerados como prisioneros, sino por el contrario, como amigos. En consecuencia, se les proveerá por la Capitanía General de los pases necesarios para que puedan regresar a su país, dado en Tarlac a 30 de junio de 1899. El presidente de la República, Emilio Aguinaldo, el secretario de Guerra, Ambrosio Flores. El 29 de julio, los héroes de Valer embarcaron en el vapor Alicante y el 1 de septiembre desembarcaron en Barcelona. El teniente Saturnino Martín Cerezo fue condecorado por la laureada de San Cipriano y todavía nadie se explica por qué no se concedió una laurea colectiva a los compañeros del teniente, que con el tiempo llegó al empleo general. A los soldados el Estado les concedió 60 pesetas de pensión. Algunos de ellos murieron como mendigos en las calles de España. 12 llegaron a la guerra civil. Incluso alguno de ellos murió fusilado en la guerra civil. En las Filipinas quedaron dispersos los cuerpos de más de 5.000 españoles. Oficialmente se les consideró como desaparecidos en combate. Nunca volvieron con nosotros, ni recibieron ni el agradecimiento ni el reconocimiento debido. Solo ingratitud y olvido en las generaciones posteriores. Así somos los españoles. A la orden de usted, mi teniente. Forman 30 hombres. Está bien. Abran las puertas. ¡Y Miguel! De a 4 izquierda. ¡Izquierda! De frente sobre el hombro. ¡Más! Yo te diré, porque mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te siento en mí triste emoción. Me voy sufriendo lejos de ti y se desgarra mi corazón. Nunca el sol